Buenas noches, ahora sí voy a presentar la práctica número 3, que básicamente se describe de la siguiente forma. A la práctica 2 se le agregará una interfaz de usuario, se le agregará a la interfaz de usuario un conector a la base de datos con tal forma que la medición de la temperatura pueda ser guardada en una tabla de una base de datos, así como también la medición de la distancia o del lector ultrasónico. Entonces, estos dos sensores van a ser almacenados en la base de datos. Para lo siguiente, tendríamos que tener ya el código de Arduino que pues se ha estado trabajando en las prácticas anteriores. En la práctica anterior se describió el funcionamiento del código en Arduino y en esta práctica vamos a describir cómo podemos subir o cómo podemos utilizar estos datos que estamos obteniendo cada segundo para subirse a la base de datos. Entonces, para esto, por ejemplo, voy a compartir pantalla. ¿Ok? Necesitamos este driver, bueno, necesitamos en primera instancia este conjunto de librerías que tenemos aquí que son de SQL. Hay que incluir en el archivo .pro la palabra SQL, además de network, como ya se ha hecho con anterioridad, pues ya estaba incluido, solo añadimos la parte de SQL. Tenemos que poner este driver que es un objeto SQL Database que se llama base de datos y se llama add base de datos, QMySQL. Se va a estar mandando a llamar adelante en las siguientes funciones. ¿Ok? Tenemos que tener de la misma forma como en las anteriores la IP de la SP, la red a la que estamos conectados con el dispositivo que estamos ejecutando la interfaz, los mensajes para mover el carrito adelante, atrás, izquierda, derecha y el mensaje de lectura, porque nos va a permitir pues, obtener los valores que ya se ha mencionado en la descripción de la práctica anterior. Para esto, yo agregué me parece, un momento, no, aún no es necesario. Para esto, pues ya teníamos el loop que manda llamar al mensaje lectura. Esto es para obtener los valores que vamos a estar mandando a la base de datos. Esto aún no es necesario en esta entrega, entonces no lo voy a escribir hasta la siguiente entrega. Eso también es parte de eso. Ok, en esta entrega tenemos que insertar ciertos valores en la base de datos. Para eso tenemos que configurar la base de datos usando la función que encontramos en el servidor. Tenemos aquí, por ejemplo, debemos de describir el nombre de la base de datos escribiendo el nombre. En nuestro caso, en el caso de la clase, tenemos que nuestra base de datos se llama ejemplo 1. El usuario que hemos asignado para esta base de datos y para el uso del phpMyAdmin es admin y la contraseña necesaria para poder hacerlo de esta forma, que sabemos que no es la forma más segura de acceder a una base de datos, pero con fines académicos pues está funcionando, ¿no? Tenemos, siguiente de esto, voy a escribir cómo se insertan los campos. Tenemos una función llamada insertar campo que recibe como parámetros temperatura, distancia y fecha. En este momento no vamos a incluir esta porque es parte de la siguiente entrega. Entonces tenemos como parámetros los valores que tenemos que enviar a la base de datos, que serán estos primeros dos, y la fecha. Para esto tenemos que mandar a llamar a una cadena llamada, creamos una cadena llamada comando texto que va a incluir las instrucciones en SQL de cómo mandamos a insertar a la tabla, que en este caso pues no aplica que sea P4, que sea P3, porque así se llama mi tabla, pero
pues para fines ilustrativos y demostrativos está bien. La tabla se llama P4 y incluimos pues los atributos o lo que contiene las columnas de la tabla a la que vamos a asignarle los valores que están aquí con signos de interrogación porque van a ser agregados con el uso de estas herramientas. Comando SQL prepare toma la cadena que tenemos y la va a preparar. Entonces va a agregar en primera instancia, un primer valor, usando add bin value, la temperatura, y el segundo valor que tendríamos aquí representado con el signo de interrogación, pues sería distancia. El tercero aquí yo lo tengo como foto, pero pues no es necesario. Y el cuarto, sería la fecha. Obtenemos estos valores dentro de la función donde mandemos llamar, donde vayamos a mandarla a llamar, que sería en la siguiente, que ya se ha descrito con anterioridad para la práctica anterior. Leer conexión web se encarga, esta se manda a llamar en conexión web y esta se encarga de obtener los JSON a través de la IP y interpretar la cadena que recibe utilizando esta herramienta, este señalamiento de qué tipo de variable va a ser o qué tipo de dato va a ser el siguiente. La D se refiere a distancia, T se refiere a tiempo y F, pues aquí se refiere a foto, pero pues no estamos hablando de eso en este momento. Ya he descrito cuál es la fórmula para obtener la distancia y la temperatura. La distancia se obtiene en el Arduino y la temperatura a través de Qt. No necesariamente tiene que ser así, esa es una forma de implementarlo. Imprimimos aquí, yo lo imprimo en el QDebook, pero también pues se manda al LCD number. Y al final tenemos esta última variable que se llama fecha temperatura, que va a estar obteniendo a través de cada lectura o de cada vez que manda el carrito que manda con el comando 6, que se obtiene la temperatura y la distancia, pues se va almacenando la fecha, que se saca a través de la función current6 Entonces, mandamos ahora sí a llamar a la función insertar campo, temperatura y distancia, mandamos como parámetro las variables que ya tenemos, que hemos obtenido a través del JSON, y al final fecha temperatura. Y con esto básicamente ya tendremos preparado todo el trabajo de clase, perdón, en la práctica. Voy a mostrar cómo sí funcionó en la base de datos. La base de datos debe de tener alojado el resultado de algunas veces que miran, aquí se los muestra 25 filas. Estas fueron algunas lecturas que se tomaron, incluyendo temperatura, distancia y fecha. Entonces incluyó lo básico para la práctica. Entonces, por ejemplo, vamos a borrar por completo, delete, check all, y borramos todo, por ejemplo. Y vamos a borrarlo y vamos a insertar nuevos valores. Se supondría que, por ejemplo, solo se borraron los primeros 50. Pues vamos a seleccionar los 500 para que nos muestre los 500 o todos los valores que existen, que hasta ahora van en el 96. Entonces vamos a borrar todos. Delete y borramos todos los campos que están aquí. Y ahora sí, vamos a ejecutar el archivo ya con las modificaciones hechas, como insertar campo y las correspondientes, esperando que las lecturas que hagas sean subidas a la base de datos. Sigue aquí en building, a ver, ahorita está conectado y todo, sigue conectado a la misma IP. Ahora aquí nos muestra, ok, abrí la base de datos
y pues ya nos empieza a imprimir los valores que está leyendo en este momento, en este preciso momento el carrito, ¿no? Y pues cada que inserta un valor nos dice, ok, inserte un valor. Vamos a abrir acá esto, tengo estos valores y se están subiendo cada segundo. Vamos a comprobarlo, nos metemos aquí, le damos un refresh y pues ya tenemos aquí, después del ID que se había quedado, el 96, empezaron a salir 97 tal, y ahorita va en el 124, que por cierto lo voy a parar para que no esté subiendo tanto. Y con esto terminaría pues la práctica 4, la práctica 3, perdón. De esta forma, pues se concluyó con que sí se cumplió el objetivo de la práctica y ya se entregó. Entonces, continúa con las mismas acciones que ya hacía con anterioridad en las prácticas anteriores. La adición de esta práctica fue que pudiéramos almacenar los datos en una base de datos, como lo es PHP Ok, por mi parte sería todo. Muchas gracias, buenas noches.